Muy bien, hermanos. Pueden posicionarse en sus Biblias, 2 Corintios capítulo 9, versículo 15. 2 Corintios capítulo 9, versículo 15. El título de este mensaje que vamos a escuchar, de esta predicación, para abrir este año, para celebrar la Cena del Señor en esta tarde, el título es Gracias a Dios por Cristo. 2 Corintios capítulo 9, versículo 15 dice: gracias a Dios por su don inefable. Punto, final. Esa es la porción de texto que vamos a estudiar, que vamos a meditar en esta tarde. Es un solo versículo, pero que tiene un contenido, hermano, sumamente valioso. Tiene un tesoro precioso allí, escrito por Pablo para la iglesia allí en Corinto, pero 2000 años después para la iglesia local aquí en Sunchales. Es un contenido sumamente valioso, un contenido oportuno para meditar en este primer culto del año y en esta celebración de la Cena del Señor, en nuestra primer Santa Cena que vamos a tener en este año. Y si bien es un versículo el que vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a analizar otros pasajes que se encuentran en la misma carta, que se encuentran también en otras cartas para entender el contexto y por qué Pablo está cerrando esta porción de texto de esa forma tan particular. El versículo 15 que acabamos de leer es una doxología, o podríamos decir, son palabras de alabanza, son palabras de gratitud. Hay una exclamación que Pablo está haciendo allí de gratitud. Él está concluyendo, está cerrando una sección bastante grande de esa carta que comienza específicamente en el capítulo 8, donde Pablo va a tratar el tema de la ofrenda para los santos. Es interesante porque lo que está ocurriendo en nuestro pasaje y alrededor del texto que estamos desarrollando es que Pablo está animando y él está elogiando a los corintios porque ellos estaban apoyando a otras iglesias con sus ofrendas. Él está dando palabras de ánimo, vas a empezar allí a leer los capítulos anteriores y te vas a dar cuenta, el 8, a partir del 8 en adelante. Él está animando y está elogiando a estos creyentes. Y lo que está haciendo Pablo ahora es recordarle a los corintios que el mayor dador de todo es Dios. Él viene hablando de dar. Él viene hablando de las ofrendas que ellos están dando. Y en ese contexto, él va a decirle que el mayor dador es Dios y que el mayor regalo que Dios nos ha dado es su Hijo. Y un regalo semejante no demanda de nosotros, no demanda otra cosa que una mayor y gran gratitud. Ese es el énfasis del mensaje de esta tarde. La Escritura claramente nos muestra, hermano, que Dios es extremadamente generoso en dar. Nosotros lo vamos a escudriñar, lo vamos a ver ahora en este texto, pero también lo podemos contemplar a lo largo de la palabra de Dios. Dios es extremadamente generoso en dar. Y Pablo en este pasaje que nosotros acabamos de leer, declara palabras de gratitud que están dirigidas exclusivamente a Dios el Padre. Por eso Pablo concluye esta porción de texto diciendo gracias a Dios. Él no dice gracias a los corintios, él no dice gracias a la iglesia local, él dice gracias a Dios. Y cuando él está nombrando a Dios, obviamente él está haciendo una referencia, se está refiriendo a la primera persona de la Trinidad. Y nuestro texto claramente hace una distinción entre Dios el Padre como el gran dador que Él es. Vamos a ver que hay una distinción entre la primera persona de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad, que es identificada allí como el don inefable, Cristo, el regalo que Él nos ha dado, el don que Él nos ha dado. Y a medida que nosotros avanzamos en la comprensión del texto bíblico, en su plenitud, no solamente de la carta a los Corintios, nosotros nos damos cuenta que todo fluye de Dios el Padre, de la primera persona de la Trinidad. Es el Padre el que envía al Hijo, es el Padre y el Hijo quienes envían al Espíritu Santo, pero todo emana, todo fluye, todo proviene de Dios el Padre. Dios es la fuente del regalo que se nos ha sido entregado, que se nos ha sido dado en la persona de Cristo. Él es la fuente, Dios el Padre. Él es el que entrega el regalo.
Y el móvil que hay detrás de ese regalo que se nos ha sido entregado no es otra cosa que la grandeza del amor de Dios por aquellos que son sus escogidos. Algo sumamente complejo de comprender para pecadores redimidos como nosotros. Ahora vamos a desarrollar, a medida que vayamos avanzando en el mensaje, te vas a dar cuenta que si sos un pecador redimido que fue lavado y comprado por la sangre de Cristo, hay algo complejo. Tu mente entra en cierto conflicto para lograr comprender en su máxima plenitud el amor de Dios en Cristo. Que Dios nos haya amado tanto al punto de darnos lo mejor, lo más precioso, lo más valioso, lo más sublime del cielo, que es su Hijo. La Escritura nos muestra, hermanos, nos muestran el amor que hay en el corazón de Dios el Padre por aquellos que Él ha escogido, dice el texto bíblico, desde antes de la fundación del mundo, y que los ha predestinado para adoptarlo como sus hijos. Y es muy interesante porque la segunda carta a los Corintios, Pablo va, a lo largo de la carta, va a describir esta realidad, esta verdad preciosa de la Escritura, podríamos decir, de que Dios es el mayor dador, de que Él da, de que Él es extremadamente generoso. Él es, podríamos decir, como que va preparando el corazón de estos hermanos para posteriormente tocar acerca del tema de las ofrendas a lo santo que tiene que ver con dar. Y nosotros vemos eso desde el principio de la carta. En el capítulo 1 de 2 Corintios, versículo 2, él va a decir, por ejemplo, gracia y paz. Yo quiero mostrarles cómo Pablo les describe a estos hermanos que Dios es el mejor y el mayor dador. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense qué interesante. Hay una verdad que emerge, no solo en este texto, en toda la Escritura, hermano, que brilla en la Escritura, y es que toda la gracia y toda la paz que experimenta un creyente, que podemos experimentar nosotros en nuestra vida, toda la gracia y toda la paz fluye de Dios el Padre a través de Dios el Hijo, y eso es aplicado en el corazón de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Pero Dios el Padre es la fuente de gracia, es donde se origina la gracia y la paz que nosotros podemos disfrutar. En el versículo 3 de 2 Corintios 1, Pablo va a decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Cualquier misericordia, cualquier consolación que vos y yo podamos experimentar en nuestra vida, no proviene de otro lugar que no sea de Dios el Padre. Esa maravillosa misericordia que nosotros experimentamos, de la cual participamos al momento en que el Señor nos salvó, del momento en el que el Señor nos llamó, y todas las misericordias que dice la palabra de Dios que se renuevan cada mañana para sus hijos, todo eso proviene de Dios el Padre, hermanos. El texto dice que Dios es el Dios de toda consolación. Dios el Padre no es el Dios de una gota de consolación, de una fracción de consolación, es el Dios de toda consolación. Toda la consolación que podamos recibir nosotros proviene de Él. En el capítulo 3 de 2 Corintios, Pablo sigue dando, sigue enseñando, sigue mostrando a Dios como el mayor dador. Fíjense cómo Pablo le va a mostrar con los textos que vamos a leer ahora, que Dios sigue regalándonos cosas, sigue dándonos cosas. 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, otra traducción dice nuestra suficiencia, proviene de Dios. La Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 3:5, el mismo pasaje dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Eso dice Pablo. Nuestra aptitud, nuestra capacidad para poder hacer algo, proviene de Dios. Esa es la idea. Toda la obra, hermano, y el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros, para que nosotros podamos vivir piadosamente, para que nosotros podamos vivir conforme al llamado que hemos recibido, conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. Todas esas facultades que de pronto tenemos nosotros para vivir como Dios lo manda, todas esas facultades, toda esa suficiencia proviene de Dios el Padre. Dios no solamente ha marcado nuestro camino y ha determinado la forma en que Él quiere que andemos, sino que también nos da la suficiencia, escuchen esto, nos da la suficiencia y el poder sobrenatural
que proviene únicamente de Él. ¿Para qué? Para obedecerle, para que podamos vivir a la manera de Dios, para que podamos vivir en santidad porque Él es santo, para que podamos servirle a Dios con nuestros dones, talentos, habilidades. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice la Nueva Traducción Viviente: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Lo único que nosotros podemos proveer, hermanos, es debilidad. Lo único que podemos proveer es debilidad, pero Dios provee el poder sobrenatural. Es lo que dice la Escritura. Nosotros somos simples vasijas de barro. De Él proviene el poder que nosotros tenemos para vivir conforme a lo que se nos enseña en la Escritura. El poder que Él da es suficiente y nos da la capacidad completa para obedecer aquello que nosotros fuimos llamados a hacer, para obedecer la manera en que nosotros fuimos llamados a vivir, hermano. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 5 de esta carta, 2 Corintios capítulo 5, leemos más acerca de que Dios sigue dando, de que Dios sigue regalándonos. 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, esa expresión es una metáfora de nuestros cuerpos terrenales. Pablo dice: si sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La Nueva Traducción Viviente va a decir: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Y en el versículo 5, saltamos allí, mismo capítulo, dice: Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Nueva Traducción Viviente. Otra vez, la primera persona de la Trinidad, hermano, Dios el Padre, dándonos, regalándonos, ¿qué cosa? Su Espíritu Santo, como garantía en el momento en que nosotros fuimos regenerados. ¿Por quién fuimos regenerados? Precisamente por la obra del Espíritu Santo. Dios dándonos su Espíritu, haciéndolo morar en pecadores como nosotros, redimidos. Dios dando, Dios regalándonos. Pero yo quiero llevar tu atención ahora en el más sublime, en el mayor y en el más grande regalo, en el más grande don que Dios nos ha dado. Y es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que yo quiero que ustedes lo busquen, Juan 3:16. Ustedes lo saben de memoria ese pasaje. Es un pasaje que lo conocemos, hasta lo podemos recitar, pero siempre está bueno buscar igual el texto para leerlo, para mirarlo, por más que lo sepamos completo, porque siempre en esos pasajes que conocemos de memoria siempre hay tesoros, hay cosas valiosas que podemos sacar de allí. Y este pasaje, que es el corazón de la Escritura, podríamos decir, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La traducción lenguaje actual va a decir lo siguiente: Dios amó tanto a la gente de este mundo, fíjense, lo traduce en las palabras mismas de Cristo. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único Hijo, dice el Señor, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Hermanos, la Escritura nos está diciendo que Dios amó profundamente al mundo. Dios amó tan profundamente al mundo, un mundo lleno de gente rebelde, un mundo lleno de pecadores, un mundo lleno de enemigos suyos, de enemigos de Dios. A ese mundo, dice la Escritura, que Él amó. Y en ese mundo, en ese grupo de personas rebeldes y pecadores, estábamos nosotros. Estábamos vos y yo. Y Dios el Padre nos ha amado a tal nivel que nos ha dado su Hijo unigénito, dice el texto. Nos ha dado su único Hijo. Dios no entregó 10 hijos. No es lo que dice la Escritura. Dios no entregó 20 hijos por pecadores rebeldes.
Dios no entregó uno o varios ángeles del cielo. Dios no entregó a uno de sus profetas. Dice la Escritura que Dios el Padre entregó a su único Hijo por pecadores miserables como nosotros, a su Hijo unigénito. Esa es la verdad central del Evangelio. Eso es lo que debe trastornar nuestra mente. Eso es lo que debe inquietar allí nuestros corazones. Eso debe penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y hacernos pensar en esta tarde, reflexionar acerca de la realidad y de la verdad central de toda la Escritura, de que Dios entregó, Dios dio a su único Hijo. El verdadero amor, escuchen esto, no es únicamente palabras. A nosotros nos gusta hablar mucho de amor. El verdadero amor es acción, es una acción. El verdadero amor se sacrifica a sí mismo para buscar el mayor bien de aquel que recibe ese amor. Y presten atención acá, escuchen esto. El verdadero amor se sacrifica a sí mismo para buscar el mayor bien de aquel que recibe ese amor. Y Dios dio de sí mismo a su Hijo unigénito, que estaba con Él, que tenía comunión con Él allí en la eternidad. Dios lo entregó. Dios estaba con Cristo en una comunión perfecta, dice la Escritura. Pero sin embargo, Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Es lo que estamos leyendo, hermanos. El regalo que Dios nos ha dado no hay forma de comprarlo con dinero. No hay forma de que el hombre más rico de este mundo pueda comprar este regalo, este don precioso con dinero. No es algo que se puede comprar. La única forma de recibir este regalo es creer en su Hijo. Cristo es el regalo de Dios. Él dio lo más valioso. Él es el gran dador, decíamos. Y la única forma de recibir ese don, ese regalo, es creer en su Hijo, como dice Juan, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este regalo es tan sublime, hermano, es tan increíble, que es un regalo que no se detiene, que no se limita a esta vida y a este tiempo, sino que tiene que ver con el futuro, tiene que ver con ahora, pero también tiene que ver con lo porvenir, tiene que ver con la eternidad, porque dice la Escritura que este regalo da vida eterna. Eso es el Evangelio, hermano. Dios el Padre desplegando toda su generosidad y dando el regalo más sublime a gente que no merece un regalo, a gente que nada merece. Pablo va a escribirle a los romanos y va a desarrollar este tema que se plantea en Juan 3:16, que es básicamente la justificación únicamente por la fe, todo aquel que en Él cree. Pablo lo va a desarrollar con estas palabras, Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjense que Pablo está diciendo que Él fue entregado por nuestros pecados y fue levantado por Dios mismo para nuestra justificación. Ahí hay un verbo que vos tenés que marcarlo, tenés que tenerlo muy en cuenta. Es el verbo que se traduce como entregado. Hay una palabra griega original que en nuestra traducción que estamos leyendo se traduce como entregado y nos habla, esa palabra entregado nos habla de una persona que es llevada a un juicio por otro, por alguien, por un ejecutor, podríamos decir. Vamos a usar esos términos. Y la forma en que Pablo está usando ese verbo nos está dando a entender que hubo alguien que entregó a Jesucristo para morir en la cruz, pero ese alguien, ese ejecutor, está por encima de los responsables visibles. Esa es la idea de esa palabra. Ese alguien que entregó a Cristo a morir en la cruz está por encima de los responsables visibles. ¿Y quiénes son los responsables visibles si nos ponemos a pensar un momento? Seguramente a tu mente se te viene Judas porque él lo traicionó, él lo entregó, podríamos decir al Señor. Los mismos judíos religiosos que lo presentaron, lo entregaron a las autoridades romanas, los políticos romanos, los soldados romanos que lo clavaron en la cruz del Calvario, o esa gente que estaba allí gritando, crucifíquenle, pidiendo por Barrabás. Eso podríamos verlo como los responsables visibles que entregaron. Pero todas esas personas, todos esos responsables son ejecutores secundarios, no son los principales entregadores o ejecutores de Cristo. Hubo un agente primario, hermanos.
Y si esto no conmueve tu mente y tu corazón, no sé qué cosa lo hará. Pero hubo alguien que entregó, y es de quien está hablando Pablo, y ese agente primario es Dios el Padre. Es Dios el Padre que entregó a su único Hijo, dándonos muestras suficientes de que Él es el mayor dador. Si vamos a hablar de dar, nunca nadie va a poder superar a Dios, porque Él es el mayor, Él es el más grande. Él entregó a su Hijo unigénito. Dios entregó a su propio Hijo, nada más y nada menos. ¿Para qué? Para salvar a personas como vos y como yo, personas como nosotros. Romanos, Pablo le sigue hablando a los romanos en el capítulo 5, versículo 8, va a decir: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por vos, por mí. Amor en acción. No amor solo palabras, amor en acción. Dios demostró su amor con una acción, hermano. Él entregó, Él dio a su Hijo. Se puede hablar mucho de amor, pero el amor es acción, dijimos antes. Y Dios demostró la grandeza de su amor por pecadores como nosotros al entregar lo más valioso, lo más grande, lo más preciado del cielo, lo más sublime del cielo, que es su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 32 va a decir: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó a su propio Hijo. Fíjense que, sino que lo entregó. ¿Te suena familiar esa palabra? La misma palabra griega se vuelve a repetir en este texto. Pero ahora está mucho más claro quién es el ejecutor principal. ¿De quién está hablando Pablo? Del que no escatimó a su propio Hijo, Dios el Padre. Esa palabra nosotros, sino que lo entregó por todos nosotros, esa palabra nosotros está identificando a esas personas que se nombran en el versículo 29 y 30 ahí del mismo pasaje, Romanos capítulo 8. ¿Quiénes son esas personas? Aquellos que Dios predestinó, aquellos que Dios conoció, dice el texto, aquellos que Dios justificó, aquellos que Dios glorificó. Aquellos por los cuales el Padre entregó a su propio Hijo. ¿Por quiénes? Por sus escogidos. Y el verso 32 termina diciendo: ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dice Pablo. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Y es interesante destacar en el mundo evangélico en el que nosotros vivimos, porque textos como estos se distorsionan. La pureza del Evangelio, decíamos meses atrás, está en peligro, está en jaque. Esa todas las cosas no tiene que ver con nada de lo que nuestra mente, nuestro corazón pueda anhelar o lo que este mundo pueda ofrecer. No tiene nada que ver con este mundo. Todas las cosas son todos los beneficios de la muerte de Cristo. Es todo aquello que Dios ha traído para sus hijos, que se deriva de la obra de Cristo allí en la cruz. Todas las cosas no se refiere a nada que tenga que ver con este mundo. Pablo está hablando de la justicia imputada de Cristo, de la adopción en su familia, está hablando de la morada del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Pablo está hablando con todas las cosas de todos esos beneficios que proceden de la muerte de Cristo en la cruz. Dice un autor: todas las cosas es todo aquello que nos ha sido dado gracias a que Cristo estuvo allí en la cruz. Y me encanta porque dice: y derramó océanos y océanos de misericordia, gracia y perdón por el más vil pecador, por el peor de los pecadores. Dios el Padre, hermano, es el que no escatimó ni a su propio Hijo y nos entregó, nos regaló, nos dio lo más valioso, el regalo más valioso. ¿Se entiende ahora por qué Pablo en nuestro texto, 2 Corintios 9:15, dice: gracias a Dios? La dirección que toman las palabras de Pablo, hermanos, es la dirección que debe tomar nuestra gratitud. Porque Dios el Padre es el arquitecto de todo el plan de salvación. Y gracias a ese plan de salvación, ahora nosotros podemos llamarle Padre. Ahora pecadores como vos y como yo pueden decir Padre. Dios, la primera persona de la Trinidad, es el que ideó, el que desarrolló. El ofendido es el que desarrolló un plan para restablecer, para reconciliarse con los ofensores. Eso no tiene lógica. Imagínate que a vos te ofendan, te lastimen, y vos tengas que hacer el trabajo de desarrollar un plan para restablecer, para reconciliarte con tu ofensor. Eso es lo que Dios hizo.
Él era el ofendido, nosotros vivíamos de espalda a Él. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien mire a Dios. Y sin embargo, el Dios eterno fue el arquitecto de un plan maravilloso de salvación para pecadores como nosotros. Y hoy nosotros podemos decir Padre a ese Dios glorioso que proclaman las páginas de la Biblia, hermano. Por eso le decía al principio que 2 Corintios capítulo 9, versículo 15, es un texto oportuno para el tiempo que estamos celebrando. Porque cada vez que nosotros venimos a celebrar la cena del Señor, recordamos la muerte del Hijo, pero nunca debemos dejar de observar, de meditar, que fue Dios el Padre el que entregó al Hijo. Entonces, al acercarnos a los símbolos, nosotros tenemos que recordar que el mayor dador, que es Dios el Padre, nos entregó lo más precioso, su Hijo. Dicho todo esto, hermanos, si a ustedes les quedó claro de que Dios es el mayor y el más grande ejemplo de dar, de generosidad, dicho todo esto, yo quisiera que ahora nos concentremos en el mayor regalo que hemos recibido, en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su don inefable, dice Pablo. Si Dios es extremadamente generoso, decíamos, en dar, no hay otra opción, no hay lugar para que Él dé algo de menor valor. El Dios extremadamente generoso en dar nos dio lo mejor, lo mayor, el mejor regalo. Por eso Pablo está dando gracias a Dios y él trata de encerrar todo en una expresión, gracias a Dios por su don inefable. Ese es el único lugar en el Nuevo Testamento en donde hay una referencia a Cristo como el don inefable de Dios. Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se utiliza esa palabra inefable. No la vas a encontrar en otro lugar. Pablo está tan consciente, hermano, es tan consciente del regalo que Dios el Padre ha dado, que él, en esta instancia de la carta, él no tiene forma de expresarlo con palabras. Él es tan consciente del regalo que le ha sido para él el Señor Jesucristo, que él no tiene forma de explicarlo, no tiene forma de describirlo, todo lo que eso significa, todo lo que significa Cristo. El don inefable de Dios, nosotros podríamos aproximarnos con todas las debilidades que tenemos, aún el más prolífero, erudito y teólogo de este mundo, pudiera aproximarse o atreverse a decir que el don inefable de Dios consiste en el nacimiento del Hijo de Dios en este mundo, en su ministerio, en el sufrimiento del Hijo de Dios, en la muerte del Hijo de Dios, en su resurrección, en su ascensión, en su posterior regreso, en el posterior regreso del Hijo de Dios. Podríamos hablar de don inefable en estos términos, que sería solamente aproximarnos, acercarnos. Solo podemos describir puntos, verdades, en los cuales el Evangelio tiene verdades objetivas, que nosotros necesitamos señalarle al pecador, que nosotros necesitamos creerlas, y que son estas verdades, estas columnas del Evangelio sobre las cuales se sostiene el mensaje de la cruz. Pero es una aproximación, hermano. Lo que Pablo está diciendo es que este regalo es tan grande, es tan impresionante, que las palabras ni siquiera pueden alcanzar para describir la realidad de lo grandioso que es Cristo. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro texto. Pablo está extasiado, él está viendo, contemplando la gloria de Cristo y él no la puede describir con palabras. Él llegó a un punto de su exposición en la carta, él viene tratando el tema que les dije antes y puso a Dios como el mayor ejemplo, y ahora llegó a un punto donde ya las palabras no sirven, porque no hay palabras para describir lo que es Cristo, el regalo, el don de Dios. La palabra inefable nos habla de algo que no puede ser explicado. Es algo que no se puede expresar por completo, de manera precisa, completa. Puede ser traducida esa palabra como inexpresable. Es algo que es imposible de explicar. Esa es la idea. Inefable nos da la idea de algo que desafía todas las explicaciones. Nos da la idea, repito, de algo que desafía cualquier explicación. Cualquier explicación se queda corta, hermano, con respecto al don que Dios el Padre nos ha dado. Cualquier explicación, la del más sublime teólogo, la del más erudito de este tiempo y el más sano, cualquier maestro sano de la Escritura que vos escuches, que conozcas, se queda corta con respecto a ese don que es Cristo.
Porque Cristo está mucho más allá de cualquier descripción, hermanos. Cristo está mucho más allá de cualquier explicación, está mucho más allá de cualquier conjunto o grupo de palabras. Cristo supera aún los que las palabras pueden decir y explicar. Por eso Pablo termina diciendo y armando allí, inspirado por el Espíritu Santo, una expresión como: gracias a Dios por el don inefable, por Cristo, por el regalo que nos es Cristo. Cuando nosotros miramos la segunda carta de Pedro, nosotros encontramos allí un mandamiento que este año y todos los años que nos queden de vida, nosotros tenemos que tomarlo con seriedad, hermano. Es un texto que seguramente lo conocés de memoria, está trilladísimo en la palabra, pero la pregunta es: ¿lo tomamos con total seriedad? Dice Pedro en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Creced en la gracia, es un mandato, hermano. Vos y yo este año debemos estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este año nosotros debemos tomar con más seriedad este mandato, hermanos. Tenemos que dedicar nuestra vida de manera exclusiva, escuchen esto, de manera exclusiva a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? ¿Un capricho mío? No. Porque ninguno de nosotros, de los que estamos acá, hermano, ni siquiera ha llegado a lo más cerca, ni siquiera ha llegado a lo más preciso de conocer por completo la grandeza del amor de Dios para con nosotros en Cristo. Ponete a pensar en esta verdad de la Escritura, el amor de Dios en Cristo. Eso es algo que la mente del pecador redimido no puede comprender en su plenitud. Por lo cual nosotros durante esta vida, durante lo que nos quede de vida y durante toda la eternidad todavía vamos a estar conociendo y aprendiendo ¿de quién? De nuestro gran Salvador, de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Vayamos a 2 Corintios 4. Fíjense cómo Pablo, antes, ¿se acuerdan? Hicimos allí un pasaje, una serie de barrido allí de algunos pasajes de la carta. Y yo les decía que Pablo viene preparando a los corintios en cuanto a la realidad de que Dios es el mayor dador. Bueno, fíjense cómo Pablo también en paralelo viene trabajando en el corazón de los corintios y mostrándole la realidad de que Cristo es indescriptible, de que Cristo es inexpresable. 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tremendo, hermanos. Repito, me encanta ese pasaje, lo vamos a leer de nuevo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está haciendo una referencia a Génesis 1, hermano. Cuando Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Y ese mismo Dios que habló y con el poder de su palabra hizo que apareciera la luz física, hizo que existiera la luz en medio de la oscuridad y que iluminara el universo entero. Ese es el Dios, dice Pablo, que en un momento dado alumbró nuestra mente, trajo luz a nuestros ojos para poder ver, iluminó lo más profundo y lo más negro de nuestra alma. Cuando nosotros estábamos perdidos en tinieblas, hermano, en las tinieblas más grandes, Él trajo luz. Dios trajo una luz que nos hizo ver la gloria de su gracia. Dice el texto: en ese momento nosotros vinimos al conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente, ese mismo pasaje dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Conocer la gloria de Dios, hermano, es mirar la faz de Jesucristo. Es mirar a Cristo. Es mirar a Cristo y contemplar su deidad. Es mirar a Cristo y contemplar su humanidad sin pecado. Ahí ya entramos en un conflicto. Yo quiero llevarte a ese lugar. Vos podés conciliar la deidad de Cristo en unión a la humanidad de Cristo sin pecado. Él era completamente Dios y Él era completamente hombre. La gloria de Dios
Repito, conocer la gloria de Dios es contemplar a Cristo. ¿Se dan cuenta por qué Pablo dice en nuestro texto que Cristo es el don indescriptible de Dios? Ponete a pensar en esa realidad de que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. ¿Quién de nosotros puede describir la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? La deidad eterna unida a una humanidad sin pecado. Tremendo. Es tremendo eso. Pablo está pensando en todas estas verdades, hermano, y por eso él se ve incompetente. Él no puede expresar todas las bendiciones que representa Cristo como el regalo precioso de Dios, todas las profundidades de lo que implica el regalo que es Jesucristo para pecadores redimidos. Nosotros, si vos te arrepentiste y fuiste en fe a Cristo, sos un pecador redimido. Y esto debe inundar tu mente y te debe llenar de asombro. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo debe aplastar tu ego, tu orgullo, tu soberbia. Debe aplastar tu corazón, debe cautivar tu corazón. 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo domina nuestra vida, dice el lenguaje actual. Pensando esto, a ver, ¿qué pensamos cuando hablamos del amor de Cristo? Bueno, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo está diciendo que en la cruz de Cristo, uno murió por todos. Allí en la cruz, allí se desplegó el amor de Dios. Y es la cruz lo que debe dominar nuestra vida. Es ese amor que nos constriñe, que nos gobierna, que nos domina. Ese amor desplegado en la cruz del Calvario. Por eso nosotros venimos constantemente a celebrar la Cena del Señor. ¿Por qué lo hacemos mes tras mes? Para que no nos olvidemos del amor de Dios que fue demostrado allí en la cruz. Y ese amor literalmente es lo que debe controlar, dominar tu vida. Yo quiero que sigas pensando en lo indescriptible, en lo inexpresable que es Jesucristo. Pablo dice que uno murió por todos. Pensá por un momento a ver si vos podés describir semejante afirmación, o sea, que uno murió por todos, o sea, que un hombre puede morir por nosotros, un hombre. ¿Cómo es que eso puede ocurrir? Que uno vaya y muera por todos nosotros acá en este lugar. ¿Qué tipo de locura es eso, hermano? ¿Qué tipo de locura es que un hombre, uno que está colgado en una cruz y que por su muerte él puede asegurar la salvación de todos aquellos que se arrepienten y creen? ¿Qué tipo de locura es esa? Que un carpintero judío lo cuelguen allí de una cruz por juzgarlo de revolucionario, de sedicioso y tantas otras cuestiones, y que ese hombre pueda asegurar salvación para todos aquellos que se arrepienten y creen. ¿Qué tipo de locura es esa, hermano? ¿Saben qué locura es? Esa es la locura de la predicación. Esa es la locura de la predicación que dice Pablo. Cristo y este crucificado. Yo no sé, hermano, pero hay algo que yo no lo puedo describir. Hay un poder que tiene la imagen de Cristo y este crucificado. Por eso que Pablo se propone ir a los Corintios no con palabras de sabiduría humana, sino con Cristo, con un mensaje. Cristo y este crucificado, hermano. Hay un poder indescriptible en la imagen de Cristo crucificado que nosotros necesitamos proclamar ese mensaje. No podemos dejar de predicar el mensaje de la cruz, la locura de la predicación. Ese tipo de predicación que proclama el grandioso regalo de Dios que es Cristo muriendo en la cruz, en mi lugar y en tu lugar. Que el Señor haga la obra en tus corazones. Yo estoy obligado, soy esclavo de este mensaje y yo debo proclamarte a Cristo como el regalo precioso de Dios, muriendo por vos allí en la cruz. El resto de la obra la hace el Señor en tu corazón en este momento a través de su Espíritu Santo. Dice un autor, Jesús es un regalo indescriptible y produce una vida indescriptible en aquellos que van hacia Él en arrepentimiento y fe. No hay explicación para la vida de los cristianos fuera de la gracia de Dios y fuera de la obra de Cristo. No hay explicación. O sea, no hay explicación de que vos y yo podamos venir hoy a este lugar, que nuestro corazón se pueda conmover por escuchar palabras como esta, por escuchar la palabra de Dios predicada. No hay explicación fuera de la gracia de Dios, fuera de la obra de Cristo, que en otro lugar del mundo haya gente que esté muriendo por este mensaje.
Haya gente que esté perdiendo familiares, que esté perdiendo su vida, que esté perdiendo todo, que esté entregándolo todo por Cristo. No hay explicación fuera de la obra de Cristo, hermano, fuera de la gracia de Dios. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, dice Pablo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Vos te das cuenta por qué Cristo es un don tan indescriptible? Cristo cambia por completo y altera por completo la vida de una persona. Cristo cambia por completo y alteró nuestra vida por completo, hermano. Hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra existencia. Ya no somos lo que éramos antes, ahora somos nueva criatura en Cristo. Nosotros vivíamos conforme a este mundo, caminábamos hacia una condenación segura, junto con ese mundo que decíamos antes, lleno de rebeldes, de pecadores. Sin embargo, ahora nosotros conocemos el don inefable, inexplicable que es Cristo. Hemos creído en la obra de la cruz. Hemos creído que el sacrificio que llevó a cabo ese carpintero judío así hace 2000 años es suficiente. Es suficiente, es completo, no hay nada más que agregar a eso. Nosotros hemos abrazado a Cristo, hemos abandonado la vida antigua. Y ahora podemos gritar a los cuatro vientos que somos nueva criatura en Cristo. Y dice el texto, todo esto proviene de Dios. Proviene de Dios el Padre, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que mientras Cristo colgaba de la cruz, hermano, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Mientras ese hombre allí colgaba de la cruz, Dios estaba reconciliando al mundo. Y esa palabra reconciliación nos habla de dos lados que no se pueden unir, dos extremos totalmente opuestos, donde hay un abismo en el medio. O sea, es imposible unir, lograr que eso se una. Y ¿saben qué? En cada uno de los extremos de ese abismo estaba el Dios 3 veces santo, y en el otro extremo estábamos vos y yo, el hombre pecador. Hay un abismo gigante entre el Dios 3 veces santo y el pecador. Pero ¿saben qué? Dios entregó, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que Cristo fuera el mediador entre esos dos extremos. Y yo quiero ponerte una ilustración. Es como si Cristo tomara al Dios santo, al Dios 3 veces santo de un lado, y tomara al pecador miserable que éramos nosotros, y uniera ambos extremos a través de su sangre. Eso es el Evangelio. Es Cristo tomando a Dios y al pecador y uniéndolos a través de la sangre de su cruz, que es lo que vamos a recordar hoy. A través de la sangre que fue derramada allí en la cruz del Calvario. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por nosotros. Cristo es el mediador perfecto, hermano. Él era completamente Dios, dijimos antes, y de esa forma Él podía representar a Dios ante los hombres. Pero Él era completamente hombre y Él podía representar a los hombres ante Dios. Por eso Él es el mediador perfecto. Cristo es el único mediador que puede unir esos extremos. Un pecador que está en un abismo de distancia de Dios tiene que correr hacia Cristo. Tiene que correr hacia Cristo clamando por misericordia y perdón para reconciliarse con Dios. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, fíjate, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. O sea, Cristo, que Él no conoció el pecado. Pablo está diciendo que Dios lo hizo por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. El Señor Jesucristo no tenía una naturaleza pecaminosa. Él vivió en completa obediencia, Él vivió una vida perfecta que nosotros jamás vamos a poder vivirla. La Escritura nos dice que Él era santo, que Él era inocente, que Él era separado de los pecadores. Los demonios afirmaban, los demonios daban testimonio de que este era el santo de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que
que Dios el Padre transfirió el pecado de todos aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué pecado? ¿Cuántos? ¿Cuáles? Los pasados, los presentes y aún los futuros. ¿Te das cuenta el don inefable que es Cristo? ¿Cómo puede ser que aún los pecados futuros que vamos a cometer en el futuro fueron cargados, fueron transferidos a la cuenta de Cristo? Todos esos pecados se los cargó Dios el Padre a Cristo. La ira de Dios el Padre por el pecado y por el pecador fue derramado sobre Cristo. Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Qué hermoso pasaje, hermanos. Dice Pablo allí en el texto que leímos antes, 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Que vos y yo seamos hechos justicia de Dios en Cristo es precisamente el gran intercambio que sucedió en la cruz. ¿Viste esa canción, Glorioso Intercambio? Bueno, ese gran intercambio hizo posible que vos y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Ese gran intercambio donde todos nuestros pecados fueron transferidos a aquel que no conoció pecado. Y toda su justicia fue transferida a nosotros que teníamos océanos de pecado, abismo de pecado. Ese es el gran intercambio, hermano. Lo peor de vos y de mí fue transferido a Cristo. Y lo mejor de Cristo fue transferido a nosotros. Eso es una locura. Es la locura de la predicación, hermanos. Cristo es el don inefable, el don indescriptible, inexpresable de Dios. Es imposible describir, hermano, en palabras completas y exactas lo que significa Cristo para un pecador redimido. Es imposible, hermano. Y para arribar a la conclusión, la única respuesta, hermanos, escuchen bien esto, la única respuesta que nosotros podemos dar al mayor dador y al mayor regalo que es Cristo, la única y la mejor respuesta es la más grande gratitud de nuestra vida, hermano. La única respuesta que vos y yo podemos dar es decir, gracias Señor, gracias Dios por Cristo, porque ¿qué sería de mi vida, de un pecador como yo, si yo no tuviera a Cristo? La mayor respuesta es la más grande gratitud a ese Dios que es extremadamente generoso en dar y que nos dio no algo básico del cielo, nos dio lo mejor del cielo, su Hijo. Gracias a Dios, hermanos, por su don inefable. A Dios sea la gloria siempre en Iglesia Vida Nueva Sunchales, hermano, en este año. Que Dios reciba toda la gloria que merece su nombre, su obra, su persona. Que nosotros, que podamos crecer en gratitud, hermano. Que esta sea la iglesia más agradecida del mundo. Esa es la meta que podemos poner para este año. Que esta iglesia local sea la iglesia más agradecida. Que esta cena que vamos a recibir hoy sea la cena del Señor más llena de gratitud de nuestro corazón. Que estemos creciendo, como dijimos antes, que estemos tomando con seriedad este mandato, este imperativo que hay allí, de estar creciendo, madurando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice Pedro. Que este año sea un año en el cual trabajemos en eso. Que seamos extasiados, sobrepasados con agradecimiento por Dios y por su regalo indescriptible. Que nosotros ahora cuando participemos de la Santa Cena, que tomemos el pan, que es un símbolo, pero que tomemos con asombro. Que cuando tomemos la copa, hermano, la tomemos con asombro. Que cuando cantemos podamos levantar nuestra voz y podamos cantar no solo con la voz, sino con nuestro corazón, y que le adoremos con asombros, llenos de gratitud, pero asombrados de que alguien tan grande se entregara
por alguien tan pequeño, tan diminuto, tan miserable como vos y como yo. ¿Cómo puede ser? Cuando nos acerquemos a la cena, cuando adoremos a Dios, cada vez que vengamos a este culto público, a esta reunión pública, nosotros debemos estar asombrados, hermano, de que alguien tan grande viniera a morir por alguien tan pequeño que nada de eso merece. Y si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, lo digo siempre, este es un clamor, yo te ruego, yo te llamo, no esperes más, mirá a Cristo, anda a Cristo, buscando misericordia y perdón. Dios es la fuente de toda gracia, dijimos. Dios, que es la fuente de todo bien, de toda misericordia, entregó a su Hijo para que vos no tengas que caminar a una condenación segura. No vivas más sin Cristo. Si ese es el testimonio que Dios te está dando hoy a través de su Espíritu Santo en tu corazón, no reniegues más, arrepentite de tus pecados y anda a Cristo, mirá a Cristo, contemplá la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mirad a mí todos los términos de la tierra, dice Isaías. Mirá a Cristo y vivirás. Mirá a Cristo, amén.